El Santo Evangelio, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o escuchar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de María, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará luz, y lo llamarás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un bendecido día para todos, agradeciendo a Dios por permitirnos estar un día más escuchando, meditando la palabra de Dios. Esa palabra que está viva, hermanos, que esa palabra que nutre, que nos fortalece en nuestro paso por esta vida. Queridos hermanos, vamos a ver qué mensaje nos trae el Evangelio en el día de hoy. Hoy vemos cómo este es un día, ayer fue el día de San José, se celebró la festividad de San José, ¿no? El padre adoptivo de Jesús. Pero como el día domingo es exclusivamente una fiesta del Señor, es el día del Señor. Siempre cuando una fiesta de algún santo cae día domingo, se pasa al día siguiente, ¿no? Y así vemos, hoy estamos recordando a José, ¿no? Esposo de María, como dicen, ¿no? El padre adoptivo de Jesús. Hoy lo estamos recordando. Ayer ha sido su día, pero hoy día le estamos celebrando. En este día vemos que, como en la Biblia vemos que 2 veces se habla de descendientes de David, hijos de David, ¿no? Jesús y también José, porque Jesús era descendiente de David por José. Jesús venía de la tribu de David, ¿no? De David. Dios ya había previsto desde antiguo que su Hijo el Salvador sería descendiente de David. Ya estaba profetizado, hermanos, ya estaba profetizado. José formaba parte también, como María, formaba parte del plan divino de salvación que Dios tenía para nosotros, ¿no? Que Dios tiene para nosotros. No fue tomado como una pieza suelta en la historia de la salvación. José también estaba, según los profetas, también es parte de esta salvación. Él, hijo de David, ¿no? Para que Jesús fuera descendiente también de David por medio de José. Esto fue profetizado, como les digo, fue también planeado por Dios.
Sí, hermanos, aquí vemos en el Evangelio que nos habla del principio de Jesucristo. Dicen, a María estaba comprometida con José antes de vivir juntos, ¿no? Quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Y qué actitud la de José, ¿no? Él en silencio, o sea, él no desconfiaba de María. Él nos explicaba, se podría decir, por qué sucedía esto. No se podía imaginar por qué estaba María embarazada, y él quiso repudiarla en silencio. Es que, hermanos, aquí vemos, vemos aquí que el ángel le dice, ¿no? Mientras estaba él pasando por esta situación, ¿no? Se le aparece en sueños el ángel, ¿no? Y le dice: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Y le dice: tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús. Jesús era un nombre muy conocido en la historia de la salvación, en la historia antigua. Y Jesús significaba Salvador, la salvación, el Salvador, ¿no? Y le dice, ¿no? Que lo llamarás Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí que José cae en cuenta, se puede decir, que él debía obediencia. Él creyó en este anuncio del ángel, y él creyó y se dio cuenta que él formaba también parte de este plan de Dios, ¿no? También él era el que iba a poner el nombre a Jesús. Él era el que se iba a encargar de estos dos grandes tesoros de Dios, Jesús y María Inmaculada. Queridos hermanos, sí que imagínense, si tuviéramos un tesoro de mucho valor, no buscaríamos a la persona, el banco, no sé, la persona más confiable, más idónea para cuidarlo. Imagínense, Dios misericordioso fijó sus ojos en José, ese descendiente de David, para confiarle sus dos grandes tesoros. Y José, ¿cuál fue la respuesta de José? Aceptar la voluntad de Dios. En silencio aceptó la voluntad de Dios e impidió que María fuera tratada, mirada mal por la sociedad, por esa sociedad de esos tiempos que miran si una mujer sin haber formado una familia sale embarazada, las apedreaban, ¿no? Y Jesús, en su sencillez, en su humildad, en su obediencia, respetó la voluntad de Dios. Fue verdadero colaborador, fue verdadero depósito de ese gran tesoro que Dios ponía, de esos dos grandes tesoros que Dios ponía en sus manos, ¿no? Y José es modelo de padre, es modelo de esposo, de hijo. Es nuestro modelo, queridos hermanos. Él es nuestro intercesor. A través de la historia hay muchos milagros que Dios ha concedido por medio de José. ¿Y quién más? Alguien que custodió, que cuidó, que dio los cuidados más delicados a estos dos grandes tesoros de Dios. ¿Por qué no pedirle que interceda por nosotros? José custodió la integridad física de María, también como la protegió, la cuidó junto a él, a ese pequeñito que había de nacer también. Él cumple exactamente lo que le dice el ángel. En medio
queridos hermanos, en medio de situaciones difíciles, con prudencia y obediencia, ¿no? En realidad, él se encontraba ante una situación que cualquier otra persona, cualquier hombre no hubiera actuado así, no se hubiera desesperado, se hubiera ofuscado, hubiera actuado del primer impulso, no hubiera escuchado esa decisión, ese llamado de Dios por medio del ángel, ¿no? Y José obedeció, eso es lo principal, la obediencia, porque si José no hubiera obedecido, ¿qué hubiera sido? Otra hubiera sido la historia, ¿no? Aquí lo que debemos de saber es que José no es un santo como los demás. José es un santo que fue esposo de la Virgen, de la Madre de Jesús, de la Madre del Salvador, de la Inmaculada Concepción. Queridos hermanos, espero que hayan comprendido el mensaje del Evangelio del día de hoy. Les agradezco por escucharme, los invito a hacer clic en las notificaciones, en la manito hacia arriba si les ha agradado, pongan sus comentarios si desean. Hagan clic en la campanita para que les llegue el Evangelio cada vez que se publique. Si no te has suscrito, suscríbete, invita a otros a hacerlos. Comparte el Evangelio, comparte la palabra de Dios, hermano. Sé también colaborador del reino de Dios, de esta buena nueva del reino. Recordemos siempre que tenemos un Dios que nos ama y siempre está pensando y actuando todo en favor de su creación. Es el mejor Padre que tenemos. Que tengan un bendecido día, hermanos en Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.